El mayor logro para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y que tiene fuerte relación con las sociedades rurales implica transformar los sistemas alimentarios que actualmente usan una serie de recursos e insumos para poder avanzar a que sean más sostenibles. Esto implica, por ejemplo, prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, avanzar a esquemas de energías renovables, energías más limpias, esquemas de gestión, de saneamiento básico, gestión de los residuos. Las cifras actualmente no son alentadoras en términos de estas ineficiencias. Actualmente en la región, 127 millones de toneladas se pierden o desperdician. 223 kilogramos por persona al día que se van al tacho de la basura cuando aún tenemos una fuerte población que padece hambre en la región. Esto tiene costos aproximados de 98 billones de dólares, 24.000 metros cúbicos de agua, emisiones de gases invernadero que si el desperdicio de alimentos fuera un país sería el tercer país emisor de gases de efecto invernadero. Por supuesto que esto tiene fuertes consecuencias económicas, ambientales, consecuencias sociales y están afectando incluso el metabolismo de los territorios en toda la región. La FAO está en buena posición para ayudar a los países a alcanzar estas metas, porque si bien el aumento de la demanda de alimentos, la urbanización, la degradación de los recursos naturales, las cuales nos están enfrentando hoy, están generando fuertes problemas, nos hacen llamar también a hacer una búsqueda por esquemas más sostenibles, más responsables de producción y consumo. Y esto hace que tiene una fuerte implicación en términos de las sociedades rurales, porque implican trabajar en prácticas más sostenibles de producción de alimentos y que además, obviamente, los consumidores también cuenten con estrategias o con herramientas o con prácticas para poder pensar y ser más conscientes a la hora de tomar sus decisiones de consumo. La FAO actualmente apoya a los países de diversas maneras, promoviendo comités nacionales de pérdidas y desperdicios de alimentos, contribuyendo en la cuantificación de metas, de puntos críticos y avanzando obviamente en estrategias que permitan pasar de pérdidas a soluciones. Todos los actores del sistema alimentario podemos contribuir a alcanzar estas metas del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, podemos, por ejemplo, avanzar desde nuestros hogares buscando ser más eficientes en cuanto a nuestro consumo, aprovechar todas las partes de los alimentos, reducir nuestro consumo de plástico, de tal manera que nada sobre. En ese sentido, la FAO apoya a los países y proporciona una serie de herramientas, instrumentos, programas para poder avanzar en esquemas de producción y consumo más sostenibles. Por ejemplo, en Argentina actualmente se cuenta con un programa nacional para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en el marco del Ministerio de Agroindustria. Este programa articula una red de más de 60 actores públicos y privados, sociedad civil, academia, que buscan estrategias concretas para poder prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Países como Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay también avanzan en esta tarea, tienen grupos de trabajo a nivel nacional, trabajan con redes de gastronomía social, trabajan con tomadores de decisiones para que existan marcos legales que favorezcan la reducción y pérdidas y desperdicios de alimentos y, por supuesto, esto va a estar ligado directamente a poder avanzar hacia que en el 2030 podamos contar con reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos en diferentes estados. Pero eso además obviamente va a contribuir a que podamos contar con una producción y un consumo más sostenible en toda la región.